Buenos días a toda la comunidad de CPBank, nuevamente en una semana más en el programa Cultura Financiera con CPBank. Mi nombre es Cristian Magallanes, asesor financiero egresado de CPBank, y me acompaña Miguel Pacheco. Hola, Miguel. Hola Cristian, y hola a todas las personas que nos acompañan desde sus casas. Muchas gracias por estar ahí como cada sábado a las 11:30 de la mañana en Cultura Financiera con CPBank. Como ya saben, mi nombre es Miguel Pacheco y hoy estoy muy contento porque tenemos una invitada muy especial. Cristian, cuéntanos de quién se trata. Dentro del entorno y de todos los invitados que hemos traído a CPBank, al programa Cultura Financiera con CPBank, hemos traído personalidades importantes relacionadas al mundo financiero, banca, cooperativas, fintech, y justamente nuestra invitada es una personalidad ya con mucha experiencia. Ella es gerente de operaciones y cofundadora de la fintech Rexti. Entonces, le quiero dar la bienvenida a Claudia Quintanilla. Claudia, buenos días. Hola, ¿cómo estás, Cristian? Hola, Miguel, muchas gracias por la invitación y la verdad encantada de estar por aquí a poder aportar un poco en todo lo que es cultura financiera. Sí, efectivamente. Ya por aquí pasaron, estuvieron CEO de Tecambio, Amparo Nalbarte, de la FinTech B89, y María Laura Cuya. Entonces, hoy también tenemos a Claudia Quintanilla de Rexti. Y con lo mismo que le preguntamos a nuestras amigas, quisiera preguntarle, Claudia, que nos comentes qué es Rexti y cómo nace la plataforma. De acuerdo, mira, Rexti es la plataforma de cambio de divisas más grande de la región. Ya ha hecho más de 1.800 millones de dólares en volumen de cambio generado. Y eso nos da una posición, pues, digamos, de primera posición en la región en base al mercado cambiario, a lo que nos encargamos, que es cambio de divisas, ¿no? Nosotros básicamente encontramos un nicho en aquellos países donde se tiene mucho la necesidad interna del propio país de hacer cambio de dólares a la moneda local o viceversa, ¿no? Y digamos que ahí es donde nos hemos posicionado y ahí es donde, digamos, nuestro conocimiento y nuestro expertise, ¿no? ¿Cómo nace? Si quieres te comento un poco eso, que es de una necesidad propia. Nosotros, el Perú es un país bimoneda, que quiere decir de que tanto las personas naturales como las personas jurídicas tienen necesidades y obligaciones de pago en dólares, ¿no? Como persona natural puedes tener un seguro, puedes tener una hipoteca, puedes querer comprar un auto, comprar una casa. Entonces tienes esas necesidades de tener dólares, ¿no? Y además que también por historia es como una moneda, sirve como una moneda refugio, ¿no? Y por otro lado, pues las empresas somos, al ser también como país bimoneda, se nos permiten como empresas tener cuentas en soles y en dólares. Y eso hace que uno tenga obligaciones de pagos, sean de importación o exportación, de pagos, pues, sea a proveedores en dólares, ¿no? Porque están fuera, o obligaciones de pago en soles, cuando nos paga alguien en una moneda dólar y nosotros tenemos una obligación de pago interna, o sea, planillas, ¿no? Pagos a clientes, etcétera, de soles, ¿no? Entonces es ahí donde vemos justamente la necesidad y decidimos pues incursionar en este proyecto que ahora, digamos, es una empresa líder en el mercado de fintech en todo lo que es cambio, ¿no? Sí, justamente Excelente, Claudia. estábamos revisando justamente en las noticias. Han ustedes también salido en otras instituciones, los han entrevistado bastante, y sí me ha llamado la atención porque uno como consumidor de varias plataformas y el sector, al mercado al que ustedes están apuntando, a veces me ha tocado muy muy buen tipo de cambio atractivo. Entonces, en esa línea, ¿cómo es que han logrado ese nivel de competitividad y mantenerse muy bien posicionados en el mercado? Básicamente porque nuestra base es tecnológica, ¿no? Nosotros nos respaldamos mucho en la tecnología, primero para
evaluar la experiencia de usuario, ¿no? Evaluar cómo nos usan, quiénes nos usan, cuándo nos usan, ¿no? La otra es dividir un poco y segmentar en personas y empresas, porque no es la misma experiencia y no son las mismas necesidades y no son los mismos volúmenes tampoco ni la misma frecuencia. Entonces hay que entender y pues entender cada público de modo distinto. Y todo eso por detrás tiene una tecnología que nos hace primero poder rápidamente publicar un tipo de cambio que se actualiza constantemente y está de acuerdo a lo que, digamos, a la variación del mercado, de modo que pues tampoco salgamos perjudicados, ¿no? Y eso pues nos ayuda a nosotros poder estimar y poder proyectar un tipo de cambio en línea basados en el mercado, en la volatilidad y en la necesidad que tiene el cliente, ¿no? Excelente, Claudia. Queríamos profundizar un poquito en base a tu modelo de negocios, ¿no? Como para entender un poco más cómo termina operando Rexti y quién mejor que la gerente de operaciones. Así que, por favor, expláyate un poquito, cuéntanos un poco más acerca del modelo de negocios. De acuerdo. Vamos a empezar con un concepto básico de cambio, que la ganancia en un mercado cambiario se da por lo que se conoce como el spread. El spread es la diferencia entre el tipo de cambio de compra contra el tipo de cambio de venta. Entonces, cuando tú restas esos dos valores, te da lo que se llama el spread. Es tan simple y muy simple como si yo este reloj lo comprara a 50 y lo vendiera en 51, ¿no? ¿Cuál es mi spread? Es 1. Es la diferencia, es la ganancia. Entonces es igual en el tipo de cambio. En el tipo de cambio, básicamente, y por eso es que la operación, y digamos Rexti no cobra ninguna comisión adicional, porque su ganancia parte de cómo adquiere dólares y cómo los vende, ¿no? Mientras esto sea rentable, obviamente la empresa tiene una ganancia y de eso se trata, ¿no? Y se trata mucho también pues de hacer una evaluación interna de las posiciones, de cómo está el mercado, de estudiar la tendencia del mercado y poder tomar lo que se llama una posición, que es a cuánto vamos a exponer la compra y la venta. Y de ahí parte todo el flujo operativo, básicamente, porque una vez que uno hace la fijación de un precio, ¿no? En base a lo que dicta el mercado, que quiere decir a cómo está el tipo de cambio interbancario, una posición interna, que quiere decir básicamente cuántos soles y cuántos dólares tenemos, comienza lo que es el proceso operativo, que es hacer que el cliente que tiene dicha necesidad pueda registrar una operación. Y ahí viene y parte el flujo de registro de operación luego de la cotización, porque uno ya para operar en Rexti tiene primero que tener un usuario, ¿no? Como persona o como empresa. Mejor dicho, bueno, detrás de una empresa siempre hay una persona, así que siempre le pedimos un usuario y este usuario puede tener distintos perfiles que administra, ¿no? Puede administrar su perfil personal, a veces ayudan a su padre, a su madre, también los ayudan, entonces les crean ese perfil, ellos, pues el usuario crea esos perfiles, o puede gestionar varias empresas, puede ser el tesorero de varias empresas, entonces necesitas varios perfiles de empresa. Entonces todo eso lo gestiona una persona y a través de su usuario puede colocar órdenes de cambio, ¿no? Que es donde obviamente registra su operación, verifica el tipo de cambio de compra o de venta, registra las cuentas bancarias desde donde quiere recibir, desde donde nos va a abonar y donde quiere recibir el dinero, y luego nos hace la transferencia, nos registra el código de transferencia y ahí es, digamos, donde nosotros procesamos esa operación, ¿no? Okay. Bien que nos haya comentado, Claudia, el flujo operativo. ¿Por qué?
porque si bien es cierto, bueno, uno que también ha trabajado, su cliente, el cliente al que ustedes están apuntando, en todo caso su competencia, mejor dicho, no es necesariamente pues el banco, el tipo de cambio del banco, sino su competencia es la casa de cambio tradicional, o sea, es decir, la calle, ¿no? Es Ujú. decir, al momento de la digitalización, pues dan operaciones más seguras que desde su casa. Es decir, yo puedo hacer todo lo que usted me comenta, Claudia, desde la comodidad de mi casa, ¿cierto? Así es, tal cual. Entonces, simplemente es, me registro y ahora quisiera que nos comente ya en detalle cómo es el proceso de registro. Digamos que hoy día yo quiero, bueno, la coyuntura, pero me permite, quiero cambiar unos $300. ¿Qué es lo que Ujú. tendría que hacer Cristian Magallanes paso por paso? De acuerdo, lo primero es registrarte como usuario. Y para Ujú. registrarte como usuario, lo único que necesitas es tu documento de identidad. Nada más registrar esos datos y por detrás hay unos procesos de validaciones internos que se siguen desde el momento de registro, ¿no? Esos procesos de validaciones obviamente es para validar identidad y para validar pues temas de cumplimiento y de prevención de lavado, ¿no? Pero eso es automático. Digamos, el cliente no siente que está pasando eso mientras Ah, está empezando, ¿no? Simplemente pasa una validación. Y automáticamente ya estás listo para operar. O sea, eso no es que demoren minutos, eso es inmediatamente, salvo hayan algunas, obviamente, algunos puntos, por ejemplo, oye, que no ingresaste bien el documento o que no registraste tu nombre realmente. Entonces, obviamente, cuando vienen las excepciones es cuando el proceso, pues, obviamente se detiene y pasa a otro flujo, ¿no? y hay un mínimo y un máximo de operación por cliente, digamos, si yo quiero, ¿cuántos dólares máximo por usuario podría cambiar? No, no tenemos un máximo. El mínimo es $1, ¿no? Ujú. Para operaciones de cambios directas, y ahora voy a hablar un poquito de eso. Es que nosotros manejamos 4 bancos con los que opera directamente Rexti, que es BCP, Interbank, Banbif y Pichincha, y otras operaciones que las llamamos las interbancarias, que es cualquier otro banco que no sean los mencionados. Entonces, cuando estamos hablando de bancos directos, que son estos 4 bancos, el mínimo es $1. ¿Por qué? Porque el banco no te permite a veces transferir menos cantidades cuando estás hablando de una banca de empresas, ¿no? Y en el caso de una interbancaria, sí hay un mínimo de $20, ¿no? Mm. ¿Por qué? Básicamente también por estos tramos interbancarios, ¿no? Excelente, Claudia. Veo que adicionalmente al producto que ustedes tienen, que es el tipo de cambio y que creo que fue la esencia con la que nació Rexti, acaban de lanzar al mercado un nuevo producto, que es el factoring. ¿Cómo Sí, funciona y cómo beneficia a los clientes? de acuerdo. Sí, nosotros, la verdad, somos una fintech que está enfocada en brindar servicios financieros. Uno de ellos, y con el que nació Rexti, justamente es el cambio de divisas, pero pues cuando se dio la coyuntura de todo lo que era la cuarentena, y estamos hablando de la cuarentena obligatoria Ujú. del año pasado, y bueno, luego vino un periodo de reactivación, después, bueno, si bien la cuarentena duró hasta junio, digamos que hubo un periodo de reactivación que es cuando las empresas ya no pueden más y comienzan a salir básicamente en abril. O sea, en abril, mayo ya se comienza a ver un rebote en el tipo de cambio, a la alza, me refiero. Ujú. Y aquí es donde, digamos, nosotros comenzamos a ver una necesidad de financiamiento. ¿Por qué? Porque las pequeñas y medianas empresas habían sido bastante impactadas en el proceso por todo el tema de cuarentena. Y además no a todas les llegaba reactiva, ¿no? No todas llegaron. De hecho, muy pocas pequeñas empresas. Y ahí vimos una oportunidad porque nos preocupamos por nuestros clientes, empresa, también les Claro. hicimos tracking a ellas de
si alguna de ellas había sido impactada porque su volumen de cambio había disminuido o no, pues se siente y al tener esa información podemos analizarla. Y vimos la necesidad que podrían tener estas empresas de financiamiento. Y así es como surge un poco la idea de darles una alternativa de obtener financiamiento a través de las facturas. ¿Y de qué se trata esto? Se trata de que si yo como empresa he vendido un servicio o un producto a un cliente mío y le he generado una factura porque ya entregué el producto o el servicio, esa factura para mí, digamos, es una cuenta por cobrar. Yo la tengo que cobrar y a mí, digamos, tengo un cliente que me tiene que pagar por ella. Aunque no me va a pagar inmediatamente, porque me va a pagar a 30, 60, 90 o 120 días, de acuerdo a políticas internas de esa empresa. El problema de esto es que la pequeña empresa no dispone, aunque ya entregó el producto o servicio, no dispone de su pago inmediatamente, tiene que esperar estos días. Y ahí es donde una pequeña empresa necesita liquidez y liquidez que la tiene, porque está en una factura, está traducida en una factura, ¿no? Que pues registrada correctamente como una factura negociable es un título valor. Y ahí es donde vimos la necesidad de que la forma de que estas empresas pudieran tener ese financiamiento era a través de sus facturas y pues decidimos como incursionar en todo lo que era factoring y empezar este proceso este año justo después de, digamos, de la cuarentena, ¿no? Después de la primera, bueno, la única cuarentena que hemos tenido este año, decidimos pues brindar este servicio para que las empresas puedan obtener financiamiento a través de la venta de sus facturas. Si ellos nos venden sus facturas, nosotros en 48 horas podemos, digamos, una vez registrada y aprobada, se pone a subasta esa factura. Y por detrás hay inversionistas que pujan por obtener esa factura y comprarla. Y con ello, lo que se da a la empresa es un adelanto de pago, que puede ser entre 80 o el 90%, dependiendo de la calificación de riesgo que obtenga su cliente, ni siquiera es él, porque aquí estamos hablando de un factoring sin recursos. Y si quieren, vemos a detalle qué es eso para que se pueda diferenciar y que como que no quede en la nebulosa, ¿no? No, está bien, válido. Válido para entenderlo. Sí, porque hay dos tipos de factoring, ¿no? El factoring con recursos y el factoring sin recursos, ¿no? La principal diferencia es quién asume el riesgo aquí, ¿no? El factoring con recursos es un factoring tradicional, ¿no? Donde el riesgo lo asume la empresa que emite la factura, ¿no? No es el cliente de dicha empresa, es él, porque lo que va a pasar es se le evalúa a la empresa, ¿no? Se le pide la documentación para probar que pueda pagar, porque en el momento de la cobranza se va a ir contra el cliente, pero si el cliente no ejecuta el pago, se va contra la empresa, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Entendemos, claro, justamente, y básicamente el inversionista que puja por comprar la factura evalúa una serie de riesgos, ¿no? Y imagino que el cliente de esta persona, de esta MIPE o de esta PYME, pues tendrá que estar dentro del top 10.000, top 5.000 de las empresas peruanas más grandes del Perú. Entonces, ya es cuestión. Entonces, yo quería preguntar, entonces, porque aquí también hemos tenido representantes de fintech y hacen medio una labor de intermediación para solucionar una determinada problemática financiera. Entonces, en este caso, tanto Rexti como la propuesta en factoring, como el cambio de divisas, ¿de qué manera se fondean? ¿Hay inversionistas que captan o tienen ustedes recursos propios con los que financian las facturas?
En el caso de cambio de divisas, hay fondos propios, ¿no? Por la velocidad de la operación. Obviamente, el factoring versus cambio de divisas son como que muy opuestos en eso. Un cambio es muy rápido, un proceso operativo es muy rápido, ¿no? Es 15 minutos para obtener el cambio. En factoring son 48 horas, que es como que para nosotros como que extremo cuando hablamos cuando hemos venido, digamos, de un proceso muy rápido, ¿no? Claro. Pero es así, claro, pero es así porque obviamente estás buscando inversionistas. En el caso de factoring, tú buscas que pujen y es importante ese tiempo para obtener un mejor precio, una mejor tasa. Claro. Miguel. Excelente. Sí, ya pasando a otro tema, porque lo hemos entendido con todo lo que nos has explicado, sabemos que estamos viniendo de un panorama que ha sido bastante turbulento, ¿no? Ha estado bastante movido el mercado. Hemos cerrado ya un capítulo de incertidumbre, ya sabemos quién va a gobernar el país durante los siguientes 5 años. Y a partir de ahí, ¿qué va a pasar con el dólar, ¿no? ¿Cuál es tu proyección a futuro con respecto a la estabilidad de la moneda que ha estado entre altas y bajas, que ha superado su pico histórico y se ha superado a sí mismo a la vez? Estuvo en 3.84, llegó a 3.93, o sea, no ha parado de sorprendernos. ¿Cuál crees tú que es el panorama a futuro del dólar? Sí, a ver, es muy difícil no predecir qué va a pasar a futuro, pero uno puede tener una tendencia o una opinión y es esperable que el dólar retome la tendencia a la baja una vez que el mercado perciba que muchos de los cambios que se quieren hacer no son realizables en la práctica, dado que ninguno de los candidatos, y específicamente el candidato que ya es casi el titular, digamos, no tiene el poder o el apoyo político para hacerlo de forma unilateral o sin generar consensos con la oposición, ¿no? Entonces, si bien estamos en un panorama, digamos, de una coyuntura política y de incertidumbre, y esto genera ansiedades y genera estos picos históricos, ¿no? Creemos que hay que dejar pasar un poco el tiempo para que se pueda visualizar que no todo lo propuesto se puede hacer. Es importante que lo mencione y desde aquí hacemos un llamado. Hay que ponernos serios cuando se trata justamente de estos temas, de economía, de finanzas, porque son decisiones importantes en relación al dinero que impactan justamente en los bolsillos de todos, ¿no? Entonces, es desde aquí, desde el equipo de CEPEBAN, es hacer un llamado a la calma, a la tranquilidad, que lo peor que podría pasar en una economía es tiempos prolongados de incertidumbre. Entonces, desde aquí invocamos, ¿no?, a la unión tanto de los diferentes frentes, ¿no?, y trabajar en un proyecto país que unifique, ¿no?, que hemos visto todo lo que ha sucedido y la idea es trabajar por un Perú más unido, un Perú más involucrado con las cuestiones sociales y gracias, Claudia, por mencionarlo. Siguiendo con esa misma línea, usted ha visto de que ahora, pues, con este tema de las redes sociales, cuando hay estos tiempos prolongados de incertidumbre, todo el mundo sale a dar sus sugerencias, sus consejos, ¿no? Hablan desde los temores, desde diferentes espacios y dicen, entonces voy a comprar dólares, entonces voy a invertir en X cosa. Entonces, muchas personas han aprovechado, ¿no?, en esta situación que el gobierno como ayuda está soltando, ¿no? Aprovecharon en retirar sus AFPs, incluso CTS. ¿Usted recomendaría, entonces, después de todo lo que hemos visto, que se empiece a generar un fondo personal, finanzas personales en dólares? A ver, creo que como siempre es aconsejable y es saludable mantener ambas posturas, ¿no? De
y me refiero de ahorrar en soles y en dólares, de forma de cubrirse una con otra e independizarse un poquito de ese riesgo del tipo de cambio, ¿no? Entonces, es como balancearse. Por otro lado, al día de hoy, y teniendo en cuenta nuestra expectativa respecto de la evolución del tipo de cambio del día de hoy, yo pondría una mayor proporción en soles. ¿Por qué? Porque nuevamente estoy esperando un momento de calma, ¿no? Y no tomando estas decisiones apresuradas, obviamente salvo tengas una obligación, ¿no? Si tienes una obligación de pago, pues no hay más, ¿no? Pero si no, creo que es un momento de volver a la calma y de poder situarse en el contexto político que tenemos y pues darle un tiempo a ver también cómo se dan las cosas, ¿no? Efectivamente, pues las aguas están volviendo a su cauce. Hay muchas personas que me decían después del flash electoral de hace unas semanas, oye Miguel, ¿qué hacemos? ¿Compramos dólares? ¿Vamos a comprar dólares? ¿Qué hacemos? ¿No? Y efectivamente, como tú lo mencionas, hemos llegado, creo, ya a un pico de incertidumbre bastante alto. Ya tenemos claridad con lo que va a pasar. Hay declaraciones que invitan a la calma, que invitan a respetar la democracia, y creo que eso va a tranquilizar el mercado y va a poder hacer que el dólar recupere índices incluso prepandemia, ¿no? Esperemos que así sea, ¿no? Entonces, claro, el chiste se cuenta por sí solo, ¿no? Comprar dólares en este momento a un precio de 3.94 cuando la tendencia es a la baja no tiene mucho sentido, ¿no? Pero quien ha estado interviniendo constantemente el mercado, ¿no? O mucho se decía, el BCR interviene el mercado, ¿no? ¿Por qué? Habían personas que siempre pensando en conspiraciones se creían fábulas, o se creaban fábulas muy interesantes de por qué el BCR salía a intervenir el mercado. Cuéntanos, por favor, Claudia, con tu experiencia, ¿por qué el BCR toma ese rol? ¿Por qué sale a intervenir el mercado? ¿Por qué a veces compra? ¿Por qué a veces vende? ¿Por qué muchas personas me preguntan por qué no toma una postura neutra y simple y llanamente se queda como observador y no hace nada? Cuéntanos. De acuerdo, a ver, vamos a ver. Y vamos a partir por temas básicos como que el BCR tiene como función, su función es preservar el valor de la moneda. Esa es su función básica, ¿de acuerdo? Y en el Perú, el BCR suele constantemente salir a contener variaciones de tipo de cambio para evitar situaciones de inestabilidad o de mayor incertidumbre. Por eso es que sale, ¿no? Por eso es que el BCR tiene estas intervenciones. ¿Ya? Si es que baja mucho, pues interviene para sostenerlo a que no baje más, ¿no? Y lo mismo si se da el sentido contrario. Si se va hacia arriba, interviene para, pues, contener un poco la subida. ¿Cuál es la idea? La idea es darle mayor estabilidad al valor de la moneda, pero sin ir en contra del mercado. Tomar una postura de observador que no la toma el BCR, digamos que va en contra de preservar el valor de la moneda, ¿no? Es algo que recae en sus propias funciones. No tendría sentido que el banco solo se dedique a observar cuando lo que se supone que debe hacer es proteger, ¿no? A que corra un peligro o que haya un factor que agregue mayor incertidumbre a la deseada, porque si no, recuerden, si no hay intervención, es que, pues, la incertidumbre se prolongaría mucho más, ¿no? Eso es interesante y es válido recomendarle a las personas que nos ven que no siempre crea en todo lo que se publica en redes sociales, ¿no? He visto comentarios que decían, ¿por qué ahora el BCR sale a comprar si nunca antes ha salido a comprar? Eso es mentira, el BCR ha cumplido con ese rol toda la vida, ¿no? Desde que yo era estudiante de CEPEBAN, recuerdo que nuestros profesores en esa época con los casos de subprime nos contaban cómo el BCR iba interviniendo. O sea, eso viene desde siempre, ¿no? Entonces, no se crea todo lo que dicen por ahí. Por eso, si usted quiere saber de banca y finanzas, no se olvide que CEPEBAN tiene carreras de 3 años para que usted pueda aprender de banca y finanzas y contabilidad. Adelante, Cristian.
Justamente nosotros hemos aprendido bastante, ¿no? Es algo que siempre buscamos que darle contenido de valor a nuestra comunidad y así como Claudia ha sido muy didáctica en mostrarnos, quisiera hablarle también a la Claudia emprendedora, porque estos emprendimientos no se les ocurre porque un día amaneció, no, hay un trabajo seguramente en equipo. Quisiera que nos comente, Claudia, desde tu posición como emprendedora, ¿qué consejos y qué recomendaciones nos daría a todos los que buscan emprender una startup, un negocio, un emprendimiento, un negocio? Eh, yo, yo creo que el primer punto es la actitud, ¿no? Porque para hacer un emprendimiento, primero siempre hay que tener una actitud positiva, en el sentido de que sea cual sea lo que sea que pase, siempre en la crisis hay oportunidad. Entonces, esta crisis nos va a generar una oportunidad y hay que verla, ¿no? Como cualquier crisis, como hace un año estuve en otra conferencia y me dijeron, oye, la pandemia, ¿y ahora qué pasa? Y yo digo, es que aquí están las mejores oportunidades, ¿no? Entonces, ese es uno de los puntos. Y el siguiente punto es pensar con tecnología, porque es lo único que nos hace escalables en este momento, ¿no? O sea, si estamos pensando en un negocio que tiene que tener escalabilidad, tiene que tener base tecnológica. Y eso es importante porque a nosotros que nos dedicamos, que vemos temas de inversiones, el concepto de escalabilidad es importantísimo, es vital. La idea que el negocio tiene que crecer, siempre tiene que tener una pendiente positiva. Entonces, Miguel. Como bien lo menciona Claudia, esta pandemia ha significado oportunidad y es que en realidad lo que deja marcado en todos nosotros, incluso las personas que no están trabajando en el sistema financiero, es que hemos podido desarrollar habilidades digitales que van a permitir que negocios con base tecnológica crezcan, se desarrollen y puedan pues tener esa escalabilidad que bien menciona Claudia. Yo creo que el tiempo ya nos está ganando, mi querido Cristian, Claudia. Por ende, nada, quiero darte el pase, Claudia, para que nos des tus palabras finales. No, la verdad, muchas gracias a todo el equipo CPBAN. De verdad, agradecerles y la verdad, si tienen ganas de probar Rexti.com, pueden entrar y bienvenidos sean. Cualquier feedback que nos pudieran dar, siempre agradecido. Efectivamente, Miguel, tus palabras finales también. Simplemente agradecerte, Claudia. Te cuento que ya soy usuario de Rex, estoy registrado en la plataforma y nada, que el feedback te voy a dar si es una plataforma que funciona bastante bien. Invito a todos los usuarios que nos ven a que la utilicen. Pruebe, como bien dice Claudia, puede cambiar desde $1. Entonces pruebe, viva la experiencia para que se vuelva usuario frecuente de esta página tan maravillosa. Gracias a todos por estar ahí. Cristian. No, sí, justamente yo también soy usuario de Rexti. Entonces, nada más que invitarlos a que prueben y como un ejercicio, ¿no? Ejercicio de probar nuevas propuestas, nuevas alternativas, el sistema financiero tradicional y las fintech no necesariamente tienen que verse como opuestos, ambas se complementan, ¿no? Entonces, les agradecemos a toda nuestra comunidad de CPBank. Hasta la próxima semana con un nuevo tema y un nuevo conceptos financieros. Hasta luego. Chao. Chao, chao. Chau, chau.